Hola, buenas. Soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Y hoy os traigo algo de actualidad. Empecemos. Bien, hace unas semanas, no llega al mes, me encontraba con un inversor de Bitcoin hablando sobre diferentes temáticas de la economía. Y me hizo un análisis que se está materializando porque me dijo, la población en el microentorno no lo está notando, pero vamos a un camino de reducción, de que cada vez van a haber menos materias, usase, consumibles, disponibles. Yo me quedé diciendo, eso es imposible. Siempre que vayas al supermercado existirá un repuesto. Y me dijo, no, poco a poco iremos viendo cómo cada vez no reponen el contenido que se va vendiendo y que cada vez tardará más en reponerse. Claro, a mí esto me pareció una exageración. Pero en general, los negocios de los chinos reponen perfectamente el material que se vende. Y es más, si tú vas buscando un producto que ellos no tienen, lo consiguen. Y desde hace 2 semanas no están reponiendo los stocks que se acaban. Un stock es cuando llegas a un mínimo. El stock es tanto. Se acaba el stock y se tiene que reponer antes de que se acabe ese stock. Y aquí no están reponiendo el material que se va vendiendo. Nos encontramos con que la predicción de este economista va a cumplirse. Pero ahora tengo que explicar el por qué. Y es algo muy simple. Sí, vais a flipar. Lo más tonto que os podéis imaginar. Por las crisis de los contenedores. Al no haber contenedores, no se puede producir un tráfico marítimo. Esto ya se empezó a fraguar cuando hubo el famoso atasco en el canal de Túnez. Cortó la distribución entre Asia y Occidente. De hecho, por poner un ejemplo, un empresario me comentó que la mercancía que recibió en septiembre la había pedido en octubre del año pasado. Por lo que nos encontramos con que sí que hay una carencia. Y vamos a ver cómo poco a poco se va a ir produciendo esa carencia en el sentido de que se agota un producto y van a tardar meses en reponerse. Eso es cuando la población, el microentorno, empieza a notarlo. A nivel de macroentorno ya se ve. O sea, las grandes empresas ya saben que esto va a pasar y se están preparando. Otra cosa que también podemos apreciar con esta crisis es por el tema también del aluminio, que ahora también es una cosa que lo tenemos como lo más normal del mundo y va a producir una carencia. Lo que tenéis que entender es que todo esto va cogido de la mano hacia un mismo ritmo. Voy a poner una analogía. La rana. Tú pones una rana en agua fría, la rana está tan tranquila, pensando que no le va a pasar nada, enciendes el fuego y lo pones al mínimo. Y poco a poco el agua se va calentando y la rana no se nota que le están cocinando y va a morir. Y muere sin darse cuenta. Por la situación en la que nos encontramos ahora en Occidente, es que estamos en la cazuela con agua fría y está empezando a calentarse. Y estamos empezando a notar el agua caliente, porque claro, a diferencia de la rana, somos mamíferos y tenemos otra percepción. No somos tan simples como ese pobre bicho que muere sin darse cuenta. El problema que tenemos aquí es que no hay capacidad de acción, porque el macroentorno, que es un ecosistema social formado por todos los macroentornos de este planeta, está siendo invadido por el nuevo imperio que avanza. Avanza por una cosa muy simple, porque tiene una estabilidad constante. No hay cambios políticos, pueden hacer planes a 100 años y, como podéis ver, la economía china en el 2049
cuando se proclame el centenario de la revolución de Mao, bueno, la revolución china, o es que tiene tantos nombres, no, el imperio chino, punto, que se unificará con Taiwán. O sea, esto es una guerra que ya han ganado. ¿Por qué? Porque en un principio sus ingenieros sociales predijeron todas las posibilidades. Y una vez estas se predijeron, lo que hicieron fue encaminarse hacia las más probables y crear las condiciones para conseguir su objetivo. Entonces han creado una línea temporal en la que, pase lo que pase, ya tienen la respuesta. Sí, ya tienen la respuesta. O sea, ahora mismo os puedo garantizar que si hay una invasión zombie o una invasión extraterrestre, China ya tiene planes de contingencia, porque ha predicho todos los escenarios posibles en el planeta para esa situación. Claro, nosotros, Occidente, que hemos olvidado lo que es la carencia, se cree que todo bien tiene que ser dado. Es decir, has nacido en un entorno y crees que las comodidades de ese entorno son normales. No, no son normales. Son normales en el primer mundo. Pero fuera del primer mundo, la supuesta estabilidad y todo aquello que se cree que se tiene que dar no existe. Por la general, se vive al día fuera de la ilusión de Occidente. Y digo ilusión porque realmente es un marco artificial para un animal. Y el ser humano es un animal, que es un animal que tiene la posibilidad de construir estructuras artificiales dentro de la naturaleza. Ahora bien, dentro de esas estructuras artificiales tenemos enfermedades sociales. ¿Me podéis decir si en el Zaire, que se pasa más hambre que el perro de un ciego, existe la anorexia? No, son enfermedades producidas por causas sociales. O sea, no tienen sentido fuera del contexto social. Entonces, muchas enfermedades que tenemos aquí mentales, en el tercer mundo no existen porque no tienen estructura a la que agarrarse o forma de desarrollarse. O sea, si no sabes si vas a llegar a la noche, ¿cómo te vas a preocupar de lo que vas a hacer dentro de 5 meses o de tal? Si tienes 15 hijos y se te mueren 14. ¿Entendéis el contexto? También es verdad que hay que entender que el esquema que tiene el imperio de Oriente es totalmente diferente. El problema que tenemos aquí es que los teóricos y los que pretenden, digamos, frenar al imperio, están pensando como occidentales. Y la mentalidad oriental no tiene nada que ver con la de Occidente. Así de claro. De hecho, intenta catalogar al imperio de Oriente con que es comunista y pensando en el comunismo de Rusia, de la URSS, es bastante ilusorio. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver. Esta estructura ya la tenían ellos en el siglo XIX con el antiguo imperio de los manchúes. Ellos han sido siempre así. Lo único que pasa es que han cambiado la estructura imperial por una estructura administrativa nueva. ¿Por qué? Porque estaba caduca. Se tenía que producir un cambio de una decadencia. O sea, llevaba una guerra civil, conflictos varios, tuvo que venir una fuerza externa de 3 millones de chinos apoyadas por la URSS a traer una estabilidad. Y bueno, sí, tuvieron daños de hambre, pero a partir de los 90 despegaron y son imparables. Y esa es la realidad. Entonces hay que estudiar y comprender el arte de la guerra. Conoce a tu enemigo. ¿Cómo pretendes vencer a un enemigo que no conoces? Es imposible que venzas a alguien cuya superioridad a ti es improporcionable si no comprendes sus parámetros mentales. Y ese es el problema que tenemos en Occidente, que no están pensando con sus parámetros mentales. Me gustaría saber vuestra opinión, por favor, dejad vuestra opinión y si nada más que decir si os gusta este vídeo, por favor, dale a like. Si os suscribes, me suscríbete y hasta te pido que le des a la campanita para que te lleguen los vídeos nuevos. Adiós y gracias, os espero en un nuevo vídeo programa.